Bienvenidos a otro episodio de La Barca. Hoy con el patrocinio de la Selección Colombia. No, mentiras. Mi hermana me mandó esta camiseta Sí, de la está bonita. selección y le dije, me la voy a poner en un capítulo, entonces, para que sepa. Estoy cumpliendo. Cumpliendo la promesa. Pero está bien bonita, me gusta Creo que la mejor camisa que ha hecho la Selección Colombia, a mi parecer. a tu parecer. A mi parecer. La verdad está bien bonita. Y el te queda material, muy bonita. muy bueno. Sí. Y el modelo, excelente. Ok. Entonces, si la quieren comprar, pueden... No. A ver, señora Laura, Ajá. ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues la semana pasada hablamos de soñar. Hablamos de nuestros sueños. Y uno de nuestros sueños es nuestra empresa. Todos saben que tenemos nuestra empresa de Amazon. Vendemos accesorios de perritos y les hemos estado hablando de lo que hacemos en nuestra empresa. Si quieren copiar la estrategia, voy a dejar un link otra vez en la descripción para aquellos que nos preguntan. Pero estamos usando esa estrategia para lanzar un nuevo producto. Siempre están ahí, me preguntan muchos amigos y no van a dar algo otra información. Y yo les digo, pero es que esa es toda la estrategia que estamos usando ahorita. O sea, así estamos sacando los productos. Sí. Y para hacer un recuento, estamos sacando el producto del omega 3. Del omega 3. Para las mascotas, ¿cómo vamos? Vamos muy bien. Tenemos el blog, ya vendemos ventas y encontramos un proveedor aquí en Estados Unidos. Que es muy bueno porque no sabemos qué va a pasar con los aranceles. Pero es un proveedor totalmente nuevo. Lo busqué en Google y ni siquiera lo conocíamos, pero lo contactamos, pedimos muestras, llegaron las muestras, nos gustaron las muestras. A Bailey le gustaron las muestras. Bailey está contenta con ese omega Bailey en su comida. Está feliz. Eso es la perrita más feliz cuando va a comer. Y su pelo también está como más bonito, más suavecito. Me lo voy a empezar a tomar. Tomar yo. Pero ahí vamos. Ya ahorita falta empezar a hacer diseños de embalaje. Ya hicimos la orden. Ya hicimos la primera orden. Pedimos 500 unidades para comenzar. Me pareció esa era la orden mínima y me pareció una buena cantidad para comenzar. Usualmente empezamos como con 2000, pero con 500 estuvo bien. Nada más estamos esperando que la orden esté lista. Lo enviamos directamente a Amazon y cambiamos el link en el blog. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo ese producto? ¿Ese producto? ¿Menos de un mes? Ese producto, pues empezamos el blog. El blog lo empezamos hace unas cuantas semanas. Esperamos hasta que empezara a generar ventas y ventas estables. Y más o menos que en este momento genera como 60 ventas al mes. O sea, 1 o 2 diarias. Está bien y ya cuando llegue ese producto, esté listo, lo subimos a Amazon, subimos el listing, las fotos, todo y cambiamos el enlace, el link del blog por nuestro listing y listo, desde el día 1 empezamos a vender. Y esa es toda la estrategia. Y toda la estrategia está en ese PDF que creamos. Pero también que tienen que tener en cuenta que o sea, no es solo leer la estrategia y abrir las cuentas y buscar el producto, sino se trata de tratar. De darle, de moverle, de insistir. De no rendirse. Y empezar con un solo producto, porque hay gente que empieza como con 3, 4 productos al mismo tiempo y solo se puede pelear una batalla al mismo tiempo. Se desenfocan. Entonces la clave es enfocarse y tratar y tratar y tratar y tratar. Y ya que toqué el tema de los aranceles, ¿cómo nos ha ido con los aranceles? Pero mira que si uno tiene un buen proveedor, si tiene un proveedor de confianza y ya hay una amistad y hay confianza, se puede trabajar porque pues él se está dando cuenta de que es un momento difícil y dijo, bueno, vamos a tratar de mejorar los precios en las fábricas. Yo voy a mejorar mis precios como proveedor y vamos a trabajar y seguir trabajando. Y ahí vamos. Sí, eso es lo bueno porque al final del día no estás trabajando con máquinas ni solo números, sino que trabajas con seres humanos que conscientes. Son conscientes y se crea la amistad y es chévere. Pues vamos al tema de hoy. Ya estábamos pensando que soñar es muy chévere, pero nos dimos cuenta que para soñar hay que tener un corazón sano, porque si no es muy difícil. Sí, especialmente porque uno habla con muchos emprendedores o personas que tienen sus negocios y el solo hecho de ya tener un negocio o un emprendimiento
son muchas cargas, son preocupaciones, bueno, mañana que las ventas bajaron, las ventas subieron, los aranceles. Nos están cobrando, el proveedor nos está cobrando. El presidente se levantó de mal humor, de buen humor, más aranceles, menos aranceles. Sí, eso nunca se sabe. Y si a eso le sumas tener un corazón herido, pues es difícil emprender, ¿no? Yo diría que imposible, porque estás como peleando contra ti mismo también, sin darte cuenta. Entonces, durante todos estos años, pues hemos aprendido a trabajar en nosotros y en perdonar. Pues una de las herramientas que Dios le da a uno para sanar el corazón es el perdón. Pero la idea es tener un corazón como el de un niño. Un niño es inocente, un niño lo cree todo, cree que lo imposible es posible. Si le decimos a Isabela algo, ella lo cree y ella es persistente y persistente y persistente hasta que lo logra. Yo creo que es la niña más persistente que yo conozco en la vida. Especialmente si tiene un padre como yo, que se deja convencer. Que se derrite cuando ella dice, yo te digo, amor, no vayas a caerse fuerte. Bueno. Pero está bien. Pero sí, mira, yo una vez escuché que el no perdonar es como tomarse un jarabe de veneno y esperar que se muera la otra persona. Porque lo único que se hace daño es uno cuando no perdona. Hay gente que no perdona, gente que ni siquiera lo ve ya por mucho tiempo. Sí, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Hay hermanos que se pelean y duran años que no se hablan. Eso me parece una locura. Yo me acuerdo que con mi hermana peleábamos y a los 5 minutos éramos los mejores amigos. Y yo pensé que solo era de pequeños, pero así como 2 años vino y peleamos porque los hermanos pelean. A eso son. y como a los 5 minutos como si nada y ustedes no estaban peleando. Pero mira, perdono rápido. Sí, amas a tu hermanita y la perdonas rápido. La perdono rápido. Como te decía, yo creo que tenemos que ser como esos niños. Y cada uno de nosotros adentro lleva como ese niño de 5 o 6 añitos, y que en algún punto de la vida algo sucedió y dejaste de soñar. Alguien, sí, hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Decepcionó, te diste cuenta de algo y dejaste de soñar. Ahorita me acuerdo que cuando yo tenía como 5 añitos, mi papá se fue de la casa. Fue la primera vez que se fue de la casa. Saludo para mi suegro. Por cuestiones de la vida que no voy a hablar aquí en el podcast. Pero me acuerdo ese día que él se fue de la casa. Yo tenía 5 añitos y para mí mi papá era como, wow, mi superhéroe. Y ese día que se fue, él alistó sus maletas y dijo, me voy. Y yo, siendo una niña de 5 añitos, no entendía qué estaba pasando. Y lo agarré de las piernas, me agarré así de las piernas, me tiré al piso, traté de detenerlo. ¿Con cuántos años? Tenía como 5 años. Traté de detenerlo y lloraba y lloraba y lloraba. Y ese día para mí fue como que hasta el tono de ese día se veía gris. Y ya, no me acuerdo qué más pasó. Solo me acuerdo de ese momento que una de las personas que yo más amaba y que para mí era como mi superhéroe, me rompió el corazón. Se convirtió en tu villano favorito. No, pues o sea, yo era una niña inocente, pero en ese momento mi corazón se rompió. Dejé de soñar que algún día me iba a casar, iba a tener una familia linda. En ese momento se rompió ese sueño. Yo creo que, ya que estamos hablando de los papás, saludo a mi papá también donde amamos a nuestros papás, todos sí, somos seres humanos. Ya lo perdoné, pero en mi caso también mi papá era un poquito violento. Pues con el paso del tiempo, pues creo que por eso yo me volví como tan tímido. Y bien, creo que no lo he contado así en cámaras, pero hubo un tiempo que me daba muchos ataques de ansiedad y yo nunca entendí, eso lo entendí ya de grande. Pero ya después cuando llegué a este país, después cuando pasé un tiempo y empecé a darme cuenta como que habían tantas heridas en mi corazón, porque pues me imagino que por la situación de mi casa, porque huí de la casa, porque vicios, porque hacía tantas cosas. Y creo que el papá influye muchísimo. Me acuerdo que con
me costaba mucho como abrazar y me costaba mucho como amar o expresar mis sentimientos. Y un día me di cuenta, gracias a alguien que escuché, creo que era un pastor, que él había pasado por lo mismo y él le costaba amar y abrazar y ser un buen papá o un buen esposo. Aunque yo siempre he tratado de estar, pero pues al principio era como difícil. Pero yo me acuerdo que él decía, bueno, mi papá era violento, mi papá no fue un buen padre, lo que sea. Y él tomó la decisión de perdonarlo y él cambió. Y yo dije, bueno, pues yo puedo hacer lo mismo. Entonces él dio como un consejo, mira las cosas buenas de tu papá, todo lo bueno. Y yo empecé a pensar en eso. Mi papá siempre trató de ser un emprendedor. Desde pequeñito me ponía a trabajar, a aprender a cambiar una llanta, un amortiguador, los frenos, de todo. O sea, él trataba de enseñarme, me llevaba a pescar, me sacaba y comencé a acordarme de todo lo bueno. Y dije, pues voy a sacar todo lo malo. No sé mi papá por qué era así y lo perdoné y tocaba ir más allá. Tocaba como escribirle como una carta y decirle que lo perdonaba y lo admiraba y que todo lo bueno que él hizo por mí es lo que me queda en el corazón. Y le escribí, no le escribí una carta, pero sí le escribí por un mensaje largo. Y yo me acuerdo que yo lloraba escribiendo ese mensaje y pude perdonar a mi papá y me liberé. Quedaste libre. Sí, porque después podía abrazar de verdad, abrazar de verdad, podía amar de verdad y me ayudó mucho perdonar. Perdonar a nuestros papás, perdonar a nuestras mamás, nos ayuda mucho en el matrimonio. Porque creo que desde el momento que nosotros empezamos como a escarbar nuestro corazón y a sacar todas esas cosas y a perdonar y a soltar y a empezar a ver las cosas buenas de nuestros papás. Hablo de nuestros papás porque nuestros papás son como esas primeras personas que nos tienen que proteger en la vida y pum, nos decepcionan. Y son las personas que uno más ama cuando uno es pequeñito. Espero que nuestros papás no vean este episodio. No, ya los perdonamos. Sí, pero eso ayudó a sanar muchas cosas en nuestro matrimonio. Empezamos no sé, el amor como que empezó a brotar aún más. Siempre nos hemos cuidado, siempre nos hemos amado, pero creo que nuestro matrimonio pasó a otro nivel de felicidad, ¿y qué? No, sigue. Yo de todavía amor. ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, mejor sigue. No, que como uno en la iglesia conoce tantos gente grande, gente que se ve fuerte, gente que se ve súper, no sé, y se da cuenta que hay mucha gente que tiene resentimiento contra sus padres. Sí, pues a ti te veían y pensabas que eras malo. Que era malo, pero por dentro era un niño que necesitaba amor. Pero creo que, y sigo perdonándolo porque pues igual uno los perdona y siempre hay algo más que hacen. Pero por eso es diario, ¿no? Perdonar a diario. Por eso y eso es como un ejercicio que hago con mi papá, con todo el mundo. Porque contigo. Las personas que son más cercanas, las personas que amamos más, son las que tienen el poder de lastimarnos más. Sí. Y por eso hasta yo tengo el poder de lastimarte. Tú tienes el poder de lastimarme. Todos los días yo te perdono. Hasta por si acaso. Yo digo... Ay, Dios mío, ¿qué hice ayer? Porque no quiero tener eso en mi corazón y no quiero que eso se forme como una semillita de amargura que vaya brotando y después un día estalle y explote. Entonces siempre digo, bueno, Dios, hoy perdono a Juan por tal y tal cosa. Hoy perdono a Juan porque dejó los limones en el zinc. ¿Cómo se dice zinc? En el lavaplatos. Lavaplatos, en el triturador. Sí, no, afuera del triturador. Casi bueno, así los dejaste adentro y el triturador ya no quería servir. Perdónenme. Casi me deportan por dejar los limones en el zinc. Y ese día, así sea algo tan bobo como eso, dije yo perdono a Juan porque no quiero que eso sea como una piedrita y que después me vaya a tropezar con ella y
Pero yo no sé esos perdones tuyos porque yo estaba durmiendo y para los que no conocen cómo es un triturador, uno lo prende y eso suena como una locomotora, Como una licuadora. como una licuadora. Suena durísimo. Y yo estaba durmiendo y sonaba trrrra, A las 6 de la mañana. trrrra. Yo dije, eso no, eso, que algo está mal, que será Laura se quedaría pegada en el interruptor, ¿qué le pasaría? Y yo dije, eso debe estar brava por allá peleando con los limones, tratando de perdonarme. Entonces ahí, alto. Nada, mentiras. Por eso es que hasta Jesús dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Entonces, pues... Ahí vamos. Ya ahí pasé, vamos, ya pasé. Ya te perdoné por los limones. Quién sabe hoy qué ocurra, pero... Pero mira que lo chévere no sé, de orar, es que en lugar de ir a hablar mal digamos, de ti, yo no voy a hablarle mal a alguien de mi esposa porque hizo tal cosa, sino yo puedo ir con Dios y contarle a él, perdonarte y salgo bien. Uh-huh. Y así tenemos una buena relación. Entonces, lo que hemos aprendido es a perdonar rápido. Por más ofensa que se haga en esta casa, se perdona rápido. Así que allá le dejé limones No. en el zinc para ver cómo vamos con ese perdón. Bueno, has mejorado porque desde que te pedí que por favor no dejaras los limones en el triturador, me hiciste caso. Al último que me tocó perdonar fue a un amigo, compañero del colegio. Nosotros estamos tratando de hacer el podcast y tratando de hacer esto. Y pues no es fácil, o sea, no estudiamos para eso y nos cuesta. Entonces, pues uno dice, bueno, por lo menos los amigos nos van a animar. Y un amigo me escribió, me habló por el apodo. Y a mí me molestaba ese apodo. Me lo dijeron toda mi vida y hacía mucho no me lo decía nadie. Y él me lo dijo como de una manera ofensiva. Me dijo, no voy a decir el apodo. No, porque eso ya quedó en el pasado. Pero me dijo, ay, qué porquería de podcast. Qué aburrido, me tocó bloquearte. Y yo por dentro le iba a escribir de todo. Le iba a decir, bueno, pues haz algo tú con tu hermosa vida. Pero sí me dio mucha rabia, pero dije, no. Le dije, no, tranquilo, no tienes que verlo, nomás puedes bloquearme. O más bien yo te voy a bloquear. Y lo bloqueé. Pero duré como una semana que no me dejaba descansar tranquilo. Uh-huh. Pero lo perdoné. Lo perdonaste. Todavía lo tengo bloqueado, pero está perdonado. Eso está bien. Porque tomaste la decisión de perdonarlo. Yo creo que tú ni siquiera tenías las ganas de perdonarlo. Porque, o sea, uno dice, las personas que lo hieren a uno, que lo lastiman a uno dice, es una porquería y es lo peor. Y al final del día es una decisión. Sí. El perdón no es algo que tú sientes, no es un sentimiento bonito que viene sobre ti. El perdón es una decisión. Es una decisión que tú tomas y a veces la tienes que tomar a diario y a veces la tienes, o sea, de pronto no se demora, no solo tome una vez que digas perdón a tal persona, sino que tal vez se demore días, meses, de pronto hasta años tratando de perdonar y de soltar. Pero qué bueno que tenemos esa herramienta. Sí, el perdón. El perdón. El perdón es un regalo que Dios nos da para sanar el corazón. Y mira que está en el Padre Nuestro. Y todo el mundo se sabe el Padre Nuestro y a mí me lo hicieron repetir cuando pequeñito muchísimas veces. Pero si uno lo lee con detenimiento, se da cuenta que habla del perdón. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces dice, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y solamente podemos perdonar cuando hemos recibido ese perdón de parte de Dios, que nos damos cuenta que nosotros somos tan frágiles y vulnerables y la embarramos, todo el día la embarramos. Yo sé que todos los días yo la embarro y a veces digo cosas que no debería contigo, con los niños, me frustro, de pronto un grito aquí, un grito allá. Pero le pido perdón a Dios y puedo dar de lo que he recibido. Creo que el reto está en perdonar a esas personas difíciles que uno no quiere perdonar. Yo me acuerdo que en la iglesia había alguien que hace muchos años, como dice el pastor, había alguien que, uy, Dios mío, era difícil de perdonar. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba ahí
tratando de perdonarlo. Y yo, pero decía yo, pero es que tengo mucha rabia. Entonces Dios me dijo, no, pues sentí que Dios me dijo, cómprale un reloj. Y yo dije, ay, pero aparte tengo que recompensarlo por ser así conmigo. Ahorita estoy pensando aquí. Y le compré ese reloj y se lo di y como que me quité algo de encima, como ese peso de tener esa herida. Y ya, creo que he aprendido como a esas personas difíciles. Creo que me gusta ir un poquito más, un paso más para que no quede nada en mi corazón. Entonces trato de no guardar resentimiento, que es bien difícil. Sí, porque darle algo, un regalo, algo bueno a alguien que tú amas es fácil. Por eso a mi suegra le quiero regalar un carro. Ay, amor. Pues sí, es que hay que recordarla para que sepa que la amamos, amor. Ella sabe que no teníamos nada en contra. Yo sé, ustedes tienen una buena relación. Ya se han perdonado y se han amado. Ahorita que está viviendo en China, ¿sí? Eran mentiras. Ay, no. Bueno, sigue porque ya aquí... Sigamos. Y otra persona que es muy difícil de perdonar, yo creo que es la persona más difícil de perdonar, somos nosotros mismos. Porque tú dices, listo, yo perdono a mi mamá, perdono a mi papá, perdono a mis hijos, perdono a, no sé, mentores, líderes, profesores, cualquier persona que sientas que te haya lastimado, que haya hablado en tu contra, que listo, perdonas. Pero perdonarme a mí mismo, difícil porque yo me conozco como soy. Es que Laura es... Ah, no, eso no iba. ¿Y qué? Ay, porque uno mismo se conoce a uno mismo y Claro. uno sabe todas las embarradas que uno comete y es difícil. Y, por ejemplo, fracasar en algo y perdonarse después a uno mismo por sentirse como un fracaso es difícil. Y si uno quiere volver a soñar, quiere volver a intentar hacer algo, uno se tiene que perdonar a sí mismo. Y no ser tan duro con uno mismo. Uy, sí, es que uno es muy duro con uno mismo. Sí, uno es muy... Yo todos los días también me perdono a mí misma. Así como te perdono a ti. Digo, Dios mío, perdona, Juan. Pero cuando estoy orando digo, Dios mío, y también me perdono a mí misma. Y hasta a veces digo mi nombre y digo, Laura, te perdono. Te perdono porque esta mañana te frustraste y estabas enojada, te desquitaste con Juan, te desquitaste con los niños. Te perdono porque no eres perfecta, porque la embarras. Sí. Dices algo que no debes, lastimas con tus palabras. Todo eso, pero lo digo como en voz alta y cuando lo escucho y siento que me puedo perdonar a mí misma. Y avanzas. Y avanzo, sí. No te quedas ahí sufriendo. No me quedo ahí 20 años sufriendo con lo mismo. Sí, yo ahorita me estaba acordando de una profesora que creo que yo estaba como en tercero primaria y tocaba leer algo en público y ya era tímido. Tomé mi libro para empezar a leer y me puse tan nervioso que no pude y la profesora me dijo, ay, usted es un tonto, ¿cómo no va a poder leer ni siquiera eso? No sé qué, siéntese. Y yo dije, uy, esa señora me rompió, me marcó toda mi vida porque desde ahí yo nunca pude pararme en público. Ni siquiera, o sea, yo preferí ser un mal estudiante que pararme en público porque me daba mucha vergüenza. Y eso lo vine a sanar como cuando tenía como 30 años. Pero fueron muchos años que no pude pararme enfrente de nadie. Pues mira, aquí estamos tratando de hacer un podcast. Aquí le estás hablando a cientos de personas que nos están escuchando. Entonces, esa profesora qué bueno no tenía razón. Qué bueno que lo pude identificar, pero por eso también uno tiene que aprender qué decirle a los hijos y que las palabras tienen mucha fuerza. Tratar de hablar de ellos bien, de hablar de ellos cosas buenas. Uy, sí. No le digan a sus hijos, usted es una gordita, usted no sirve para nada, ay, qué burro, qué tonto. No, hay que hablarles con fe, que van a lograr algo grande, que son inteligentes. Las palabras tienen mucha fuerza. Entonces, que son no cometan, bonitas. Que son bonitas. Y también algo que hacemos con los niños
es cuando llegan de la escuela tratamos de esculcarles cómo les fue, qué les pasó, alguien les hizo bullying, un profesor, algo, si pasó algo, no ha pasado, pero tratamos como de estar pendientes porque pues somos nosotros los que tenemos la obligación de sanarlos, de no dejar que se creen esos traumas que tuvimos nosotros cuando niños. Hemos aprendido que nuestro trabajo como padres es cuidar el corazón de nuestros hijos. Sí, ahí vamos aprendiendo muchísimo. Entonces, pues tienen que identificar sus heridas. Si quieren soñar en grande, tienen que identificar sus heridas. Sí. Y tienen que ir más allá y perdonar. Y aunque sea lo más difícil del mundo, perdonar es la mejor opción. Y de pronto digan, no, pero yo no tengo heridas. Entonces más bien piensa, ¿quién te hizo daño? ¿Quién te lastimó? Y perdona. Sí. Y también aprender a pedir perdón. Sí. También eso. Ser humilde y aprender a pedir perdón. Digamos, con Santi, nuestro hijo mayor, él fue el que llevó del bulto, como decimos en Colombia, pues por mis traumas. Pero después también en medio de discusiones y de toda esa etapa difícil, aprendí a pedir perdón y a tratar de sanar su corazón. Creo que ahorita que él ve el podcast, me he dado cuenta que también ahí trato de decirle cositas para que me perdone si la he embarrado. Para terminar, quería compartir. La semana pasada me dijiste, amor, ¿cuáles son tus sueños? Me cogiste así como en Laura no se deja. Ahí donde la ven, no se deja. Me perdonó, pero dijo, me vengo. No, es que va con el tema. Sí, y me acuerdo que uno de mis sueños, los voy a compartir en mi corazón. Uno de mis sueños, y eso lo escribí como en mi álbum de los sueños, así hace como 2 años, 1 año. Y es amar como si nunca me hubieran lastimado. Y ese sueño requiere perdonar todos los días, porque siempre hay alguien que lo lastima a uno. Especialmente si uno se sale de su zona de confort a hacer algo nuevo, te van a lastimar. Entonces la gracia es perdonar todos los días, pero con la ayuda de Dios, porque solo no se puede, solo es muy difícil. Uno solo puede dar de lo que uno recibe. Y es lo que yo recibo todos los días pasando tiempo con Dios. Ese es ya sueño. Te digo, ese es uno de mis sueños, amar como si nunca me hubieran lastimado. Wow, ya quedaste en otro nivel. Quedaste en ya ni siquiera hay nada más que decir. Entonces, pues, espero que les haya gustado y el consejo es perdonen rápido, no se enojen por cualquier cosa, decidan qué peleas, qué batallas quieren enfrentar y porque no hay que pelear todo. Iba a decir algo de mi suegra, pero solo le mando un saludo. Ya déjala tranquila, pobrecita. Bueno, Amori, para terminar, me gustaría compartir este verso. Después para de ir más alto. Ya a otro nivel más, a otro nivel más ya, alto. Sí. Otro nivel más alto. Bueno, este verso me lo diste tú. Okay. Wow. Yo solo lo voy a leer. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Amén.